Las características de la filatelia que comercializaba Fórum Filatélico son singulares y especiales. Sellos de una gran demanda y una escasa oferta. Es el llamado tema Europa. Bien. Esto añadido a la gran calidad de los sellos. Todo un departamento de selección dedicaba su vida y sus conocimientos a seleccionar los mejores sellos para la inversión de los clientes. Esto los hace especiales, características especiales. Como todos los catálogos indican, los sellos llamados de lujo tienen un valor superior a los sellos corrientes, por decirlo. El mismo sello, pero cuando es un sello centrado, un sello que llamamos de lujo, tiene mayor valor. Multiplica su valor hasta 5 y 10 veces. Bueno, pero esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Es decir, por poner un ejemplo, pues en la gama de ordenadores. Oiga, tenemos ordenadores portátiles de 300 euros y hay ordenadores portátiles de 2000 euros. Oiga, pero si los dos son ordenadores. Sí, pero este tiene sus características y este tiene otras. Exactamente lo mismo pasa con los sellos que comercializaba Fórum Filatélico y que los clientes compraban. Sellos con características especiales, repito, con una gran demanda y una escasa oferta y seleccionados para que fueran sellos de lujo. Históricamente, el contrato más popular, el más cercano al cliente, el que satisfacía mejor sus necesidades, es el contrato llamado abono filatélico. Su mecánica es muy sencilla. La compra de un lote de valores filatélicos, de sellos, cada año. ¿Vale? Un lote, 2, 3, 4, 5, hasta 15. Con lo cual, el cliente formaba un patrimonio de sellos anualmente por un total de 15 años. ¿Obligatoriamente tenía que estar 15 años? No. Si el cliente, por alguna razón, que no tendría que explicar, sencillamente por alguna razón, alguna contingencia personal, estuviera obligado a cancelar la operación, a partir del año podía hacerlo. Es decir, el contrato podía durar 2 años, 3, 5, el máximo era 15 años. En esto consiste la operación. Cuando llega el final de la operación, bien sea por una venta anticipada, bien sea porque llega a los 15 años, el cliente tenía dos opciones: vender todo el patrimonio a Fórum Filatélico o entrar en lo que llamábamos y se llama el cobro mensual. Es decir, en lugar de vender todo el patrimonio, vendía el lote más antiguo. El lote más antiguo. Fórum le compraba ese lote y le vendía uno nuevo. Con lo cual, el cliente percibía del lote vendido 12 mensualidades, porque era así la operación, percibía 12 mensualidades. El contrato que tenía con la empresa era que se le pagaba durante 12 meses. ¿Bien? Y había adquirido un lote nuevo. Bueno, con lo cual, todos los meses tenía en su cuenta el importe pactado y además conservaba el patrimonio de 15 lotes. Esto podía hacerse, como he dicho, a los 15 años, a los 13, a los 7, a los 5. Esta es la operación, digamos, más accesible por parte de los clientes históricamente. En este contrato que estamos hablando, el abono filatélico, las plusvalías estaban en función del tiempo. Como hemos hablado anteriormente de la revalorización de la filatelia requiere una cosa, y es tiempo, para que genere beneficio. Bueno, entonces, si el cliente en la operación de abono se bajaba de ella, cancelaba al año, el beneficio garantizado, el beneficio que tenía el cliente comprometido por parte de la empresa era el 0,5. Sin embargo, si la cancelación se producía pasado el tercer año, el beneficio pasaba al 3%. Estoy hablando de aquellos años, donde los porcentajes estaban más elevados que ahora. Sin embargo, si en lugar de al tercer año era al 5,
pues al quinto año vencido, pues subía medio punto. Y así hasta un total, si llegaba al año 15, tenía comprometido por parte de la empresa el 6%. A los 15 años. A los 15 años. Si la filatelia le proporcionaba al cliente mayor beneficio, eso es lo que se llevaba el cliente. Yo he dicho que la empresa se comprometía a pagar como mínimo a lo largo de la operación unos porcentajes que satisfacieran sus necesidades. Sí, las grandes empresas están sometidas a permanente inspección fiscal. Permanente. Yo recuerdo en el año 82 que ya el Banco de España cursó una... es que el Banco de España no hace inspecciones, bueno, una visita rutinaria, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Pues se hace esto, pues muy bien. Banco de España. Después, conforme fue subiendo la facturación, pues la inspección fiscal era habitual. Era habitual, cada 2-3 años. Cuando la empresa pasó a ser gran empresa por volumen, las inspecciones se realizaban prácticamente todos los años. Si no era por el IVA, era por el IRPF. Y si no era por cualquier otra contingencia, ¿me explico? Por lo tanto, la visita de los inspectores fiscales era permanente. Al día de hoy todavía no sé por qué se intervino Foro Filatel. Y han pasado 9 años. Han pasado 9 años. No estoy diciendo que fuéramos perfectos con esto, porque seguramente tendríamos defectos de organización. Podríamos tener defectos más o menos sancionables administrativamente, pero para hacer o acometer el atropello que se ha cometido, entiendo que no. Al día de hoy, no sé por qué se ha intervenido las empresas de este sector. Reflejaba la situación de la empresa en el momento de la intervención, la fiel imagen de la empresa, de acuerdo al plan general contable vigente en ese momento. Bien, reflejaba un activo por encima de los 1.000 millones de euros. No tenía la sociedad deudas, no debía dinero, salvo los compromisos contraídos con los clientes, que cada uno tenía sus vencimientos y que estaban reflejados en la memoria. Oiga, yo tengo tantos o cuantos compromisos de recompra, si el cliente quería. Bien. Por lo tanto, de la memoria podíamos decir que era una memoria, o del balance, podíamos decir que era una memoria que reflejaba la situación real de la empresa, incluidos los compromisos con los clientes, ¿vale? Y que no tenía deudas. No tenía. A ver, que se debía a la factura de la luz, esto lo entiende todo el mundo, y que se debía a los proveedores, porque con los proveedores de filatelia, no me refiero a los clientes, me refiero a los proveedores del mercado, pues con algunos pactas pagarles en 40 días o en 60 días, tiempo que te da para revisar la filatelia, lo que fuera. Bien, estas son las únicas contingencias. Pero Foro no tenía deudas. Prueba de ello es que al día de hoy, sin apenas vender activos, los clientes han recuperado un 20%, un 20,5%. Y todo era dinero prácticamente de caja. Los administradores concursales lo que hicieron fue pasar los compromisos a deudas. Y es ahí donde viene el desequilibrio del balance. Es decir, pasaron en una noche, por decirlo de alguna manera, de ser un balance de una empresa mercantil a hacerla financiera, sin previo aviso. ¿Me explico? Y es donde desvirtúan el balance, y es donde se produce esa supuesta quiebra, cosa que hasta hoy no han demostrado, salvo la variación de cifras. Todos los pagos con la administración local,
con la administración autonómica, con la administración central, es decir, Hacienda. Todos los pagos se llevaban regularmente, los IVAs, los IRPFs, todo se llevaba regularmente. Es más, podríamos interpretar aquí, bueno, pero es que Hacienda está como acreedor. Bien, eso es que se le debía dinero, pero eso no es cierto. Dicho así, no es cierto. Fórum hasta el día de la intervención tenía al corriente sus pagos con la administración. Es el administrador concursal o judicial, al que le correspondiera en su momento, el que deja de pagar, teniendo dinero en las cuentas. El que deja de pagar a la administración pública, es decir, a la hacienda pública, los IVAs que correspondían al mes siguiente de la intervención o los IRPFs que correspondían al mes siguiente de la intervención para hacer hacienda acreedora. ¿Me explico? No porque Fórum tuviera pendientes pagos con la administración. Al día de hoy entiendo que no tenía argumentos suficientes para realizar la intervención. Es decir, un simple informe de una inspectora fiscal que, como he dicho anteriormente, además tiene una opinión contraria por su superior jerárquico a lo que el informe decía, no puede ser suficiente. No hay un informe del Banco de España, no hay un informe, es más, el que hay del Banco de España dice lo contrario, que es una empresa mercantil. El informe que hay del Departamento Jurídico de la CNMV es al contrario. Es decir, que es una empresa mercantil, o de la Dirección General de Seguros. Es al contrario de la señora Yabar, que afirma que es una operación financiera, cuando todas las instituciones oficiales del Estado afirman que es una sociedad mercantil. No hay ninguna razón. Una sociedad mercantil, para una sociedad mercantil, el balance que la empresa presentaba era el correcto, el adecuado, el que reflejaba la situación de la empresa en ese momento. Ahora, si cambiamos los números nocturnamente, entonces desvirtuamos todo, que es lo que hicieron. Pocos planes, según se manifestó en aquellos entonces, pocos planes de viabilidad alcanzan sin junta de acreedores un 40% por parte de los mismos, por parte de los acreedores, un 40% de apoyo. Fue el juez el que no admitió el plan de viabilidad, contrario al espíritu de la ley. Pues ya sabemos que en el derecho canónico se suele decir esto de que el espíritu da vida. El espíritu de la letra da vida, sin embargo la letra mata. Esto es, en mi opinión, lo que ocurrió con la ley concursal. No atender un plan de viabilidad, que al día de hoy, después de 9 años, todos los clientes hubieran cobrado ya. Obviamente con las ventas de los activos, incluida la filatelia, todo esto estaba en el plan. Bien. Al día de hoy hubieran cobrado todos su dinero. Pero no lo admitieron. Un 40% de apoyo, es decir, pendientes de una junta general de acreedores para alcanzar más del 50%. No lo permitieron. El espíritu de la ley es una quimera, entonces. No se siguió al pie de la letra. Pretendieron matar. El plan de viabilidad que presenta la empresa era un plan a 10 años. A 10 años. Obviamente, tiempo suficiente como para realizar todos los activos de la sociedad. Bien, activos inmobiliarios, activos en inversiones mobiliarias, activos en obras de arte, en fin, los muchos y diferentes activos de inversión que tenía la sociedad, y además, por mandato de los clientes, realizar la filatelia, vender la filatelia en los mercados internacionales.
Esto daba un importe superior a los 3.000 millones de euros, cosa que hubiera satisfecho a todos los clientes en cuanto a el volumen de inversión que tenían. Pero no fue posible, ni los administradores concursales lo permitieron, ni el juez permitió la viabilidad de atender esos pagos a lo largo de ese tiempo que se realizaran las inversiones. Joyce es un broker inglés, de manera que lo que hace es repartir el riesgo entre diferentes compañías de seguros, seguramente las más importantes del mundo. Bueno, entonces, anticiparme a decirle al respecto del seguro de la filatelia era de reposición. La filatelia, el seguro de la filatelia era de reposición. Esto quiere decir que si la filatelia depositada en las cámaras acorazadas de Fórum Filatélico en nombre de los clientes o la propia filatelia de la empresa, porque en las cámaras acorazadas existían dos tipos de filatelia, la de los clientes que decidían dejar los sellos y la de la empresa que adjudicaría posteriormente los sellos. Bien, de reposición, imagínense, una inundación y resulta que 2, 3, 5, 7 millones de euros en sellos se han deteriorado. Bueno, la empresa aseguradora se ocupa de reponerlos en las mismas condiciones o de indemnizar con respecto a la lista de precios de Fórum Filatélico, ¿vale? No catálogos, no. La lista de Fórum era la que marcaba el precio que la aseguradora pagaría en caso de no poder reponerlos. Por lo tanto, era un seguro de reposición. Bien. Joyce decide dejar de asegurar dos cuestiones. Primero, llevaba 20 años asegurando la filatelia, o más de 20 años asegurando la filatelia, y deja de hacerlo al vencimiento de la póliza, que era el 31 de diciembre. Esto no quiere decir que la filatelia estuviera absolutamente sin cobertura. Estábamos buscando nuevas coberturas, que no fuera a través de Joyce. Bien. Pero la filatelia siempre ha tenido una parte asegurada, nunca ha estado desprotegida. Pero vuelvo a insistir, era una filatelia de un seguro de reposición. Filatelia deteriorada, filatelia que la compañía de seguros tenía que reponer o indemnizar, en función, muy importante esto, en función de la lista de precios de Fórum Filatélico que se emitía cada 3 meses y que se les enviaba a ellos y que admitían como precio bueno. La compañía aseguradora admitía como precio bueno el precio de la lista de Fórum. Después de una visita por parte de un representante de la sociedad, entendió que el riesgo era muy alto y que no correspondía a lo que pretendían asegurar. En otras palabras, vino a decir lo contrario que estaban diciendo los mercados, es decir, que la filatelia no tenía valor. Algo que usted ha estado asegurando durante 20 años o más de 20 años, después de 20 años, ¿se da usted cuenta que no tiene valor? Mira. Además, una persona que no era experta en filatelia, sí lo era en arte, pero no en filatelia, y no son la misma cosa. En fin, digamos que estaba dirigido. No se ajustó a un criterio de valoración ajustado a mercado. Obviamente, si no se ajusta a mercado, tampoco se ajusta al de las listas de precios. Se ajusta se ajustó a un mercado secundario, a un mercado de minorista. Y de hecho las preguntas han sido continuadas a mercados minoristas. Y los mercados minoristas no dan un reflejo fiel del precio de la filatelia cuando se demandan grandes cantidades de algo que no hay. Vender un sello es muy simple. Bien, vender un sello. Ahora, cuando se demandan cientos, millones de sellos de algo que no hay, bien,
entonces los precios empiezan a elevarse, porque buscar esos sellos es muy complejo. Hay que acudir a muchas subastas, requiere mucho gasto. ¿Bien? No, la respuesta es no se ajustaron a este criterio. Prueba de ello es que la interpretación de valoración de la administración concursal ha distado mucho con respecto a la valoración que un perito independiente hizo posteriormente. Hay una distancia de 3 veces, 4 más. Se han establecido juicios paralelos en los medios y en la opinión pública, inducidos, seguramente inducidos, con informaciones erróneas que no se correspondían a la realidad. El derecho de rectificación no ha existido. Le pondré un ejemplo. Una periodista en algún momento escribió, porque está escrito, que mis ingresos podían proceder o procedían del tráfico de droga. Algo insólito. Se pidió rectificación, todavía estamos esperando. No, se han abierto juicios paralelos, tanto por la opinión pública, una parte de la opinión pública, que ha recibido informaciones confusas, por parte de los medios de comunicación que en ningún momento han valorado la causa como presunta estafa, ¿no? Y yo no he sido presunto nunca, he sido culpable siempre por parte de los medios. Y digo yo que como mínimo, al día de hoy, yo no tengo ninguna condena. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero al día de hoy no soy nada más que imputado. Yo sé que la palabra no es muy bonita, pero nada más que imputado. Bien. Todo esto producto de las informaciones controvertidas que desde algunos medios o organismos se han estado induciendo. En esta intervención no ha salido beneficiado nadie. No ha salido beneficiado el Estado. No olvidemos que llevamos una causa de 9 años. Por lo tanto, los recursos para esto son importantes. No ha salido beneficiado ningún cliente. No ha salido beneficiado el mercado filatélico. No ha salido beneficiado nadie. Todo el mundo hemos sido perjudicados de una actuación tan brutal como la que se lleva.